Buenos días, queridos hermanos, amigos. Decía uno de los coros en esta mañana: por su amor yo cantaré, por su amor yo viviré. Ustedes recordarán ¿qué vimos el mes pasado? ¿Quién se acuerda el tema del mes pasado? Qué pregunta, ¿no? ¿Quién se va a acordar? Estuvimos viendo un pasaje en las Escrituras, en Juan capítulo 13. Y el tema fue precisamente el amor del Señor Jesucristo mostrado cuando lavaba los pies de los discípulos. ¿Se acuerdan? Si alguno no estuvo, tal vez lo vio por YouTube. Me gustaría continuar con este capítulo, así que los invito a que nuevamente abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. Y nos habíamos quedado en el versículo 12, con una pregunta que Jesucristo le hace a sus discípulos. Dice el versículo 12: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Y queridos hermanos, me quiero detener en esa profunda pregunta que el Señor Jesucristo hace. En una palabra les estaba diciendo: ¿ustedes saben lo que hice con ustedes? O más profunda aún la pregunta: ¿ustedes saben lo que he hecho en ustedes? Y si no lo recordamos, volvamos a leer por favor desde el versículo 10 para retomar el pensamiento hoy a partir de estas palabras. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpio estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Queridos hermanos, Jesús había avisado con mucha anticipación a sus queridos discípulos que lo que él iba a hacer no lo iban a entender. Que no lo iban a entender en ese momento, pero que lo iban a poder comprender más adelante. Creo que las palabras de Jesús nos alcanzan a todos. Muchas veces no entendemos lo que Jesús hace. Muchas veces no entendemos lo que Jesús nos dice a través de su palabra. Pero sí tenemos que tener en claro que gracias al auxilio del Espíritu Santo en algún momento podemos entenderlo. ¿Quién se encargó de demostrar que esto fue así? Pedro. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Pedro no comprendió las palabras del Señor. Pedro no comprendió la enseñanza del Señor. Pedro no había comprendido la tarea que él había hecho, que Jesús hizo en él y en sus discípulos. Por eso Pedro pide: Señor, entonces báñame otra vez. Báñame completo. Báñame de los pies a la cabeza. Y Jesús le tiene que hacer una corrección. Y quiero volver a remarcar eso, porque es interesante entender que el Señor nos está dando la posibilidad de entender la importancia de ese baño. Un baño
para salvación. Un baño para limpieza total. Un baño para reconciliarnos con el Padre. Un baño para la justificación delante de la presencia del Señor. Un baño que representa ese momento maravilloso en que cada uno de nosotros hemos acudido al Señor Jesucristo. Un baño que representa ese momento en que cada uno de nosotros tuvimos la convicción de nuestra maldad. Un baño que muestra la convicción que teníamos de nuestra suciedad. Un baño que muestra la convicción de entender que no somos justos delante de su presencia. Un baño espiritual. La necesidad de que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Un baño espiritual. No estamos hablando de un baño físico, estamos hablando de lo que la sangre de Cristo hace en nosotros. Nos limpia de todo pecado y no nos podemos cansar de decirlo, porque es el centro de nuestro mensaje. Un solo baño que desea o permite desear aceptar lo que le ofrece. ¿Cuántas veces el ser humano impide a Dios obrar? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros somos obstáculos para que Dios trabaje en nuestra vida? Jesús quería hacer algo en Pedro y en los demás. Y Pedro mostró lo que había en su corazón. Poner un obstáculo. Tú no me vas a lavar los pies. Pedro, te tengo que lavar los pies, si no, no vas a tener parte conmigo. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos el mes pasado. Pero tenemos que remarcarlo. Porque la pregunta es, ¿sabemos lo que Él ha hecho en nosotros? Es la gran pregunta que hoy nos tenemos que contestar. ¿Sabemos qué operación maravillosa de resurrección de vida el Señor Jesucristo hizo en nuestra vida? ¿La hemos experimentado, la disfrutamos, la gozamos? ¿Podemos contarles a otros lo que el Señor hizo en nosotros? ¿Tenemos el deseo de decirles a otros, un día yo me sentí sucio y pecador, sin embargo, la sangre de Jesús me limpió? ¿No será que a veces no entendemos? ¿No sabemos el alcance de la obra del Señor en nuestra vida? Necesitar una limpieza espiritual se compara a un baño completo. Un único baño. Total. Ahora, Pedro tuvo que aprender que esto no se necesita repetir, pero sí se necesita lavarse los pies. ¿Se acuerdan que lo explicamos? El andar nos contamina. El andar de todos los días nos ensucia. El andar en este mundo que nos rodea nos mancha. Y aquel que ha tenido el baño no desea andar con los pies sucios. Aquel que ha sido bañado por el Señor, espiritualmente hablando, se siente mal cuando sus pies están manchados, cuando sus pies están polvorientos. ¿Y qué acepta? El lavado del Señor. Ahora, qué interesante, queridos hermanos, que el Señor le ha dado dos cosas.
para que los apóstoles le enseñen a la iglesia. Y caracterizó a la iglesia primitiva, primera cosa, el bautismo. ¿Cuántos bautismos? Uno. Un bautismo físico que representa lo que pasó espiritualmente hablando, un bautismo espiritual. Un bautismo en aguas. Hace poco tuvimos un bautismo. Un bautismo. ¿Qué representa? Representa lo que espiritualmente pasó en nosotros. Y tenemos el deseo de compartirlo con otros, dar testimonio de lo que el Señor hizo una sola vez, un baño. Bautizarse en aguas no limpia nuestro pecado. El bautismo espiritual es el baño que me limpia completamente de toda maldad. Pero el Señor le dejó a la iglesia otra cosa. La cena del Señor. Y queridos hermanos, cuidado, no estoy diciendo que la cena del Señor lava. No estoy diciendo que la cena del Señor limpia. Pero quiero tomar la lección de Jesús. Y Jesús le dijo a Pedro, mirá, si vos no te dejás lavar los pies, no tendrás parte conmigo, no vas a disfrutar de la comunión, no vas a gozar del gozo, no vas a disfrutar de mi presencia. Pedro, lávate los pies. Y cada vez que somos hermanos invitados a la cena del Señor, el apóstol Pablo nos exhorta, nos enseña, examínese cada uno. Examínese cada uno. No es cuestión de venir por venir. Es cuestión de examinarnos antes de venir. Y cada vez que me examino me doy cuenta que mis pies están sucios. Y cada vez que veo que mis pies están sucios, no tengo el deseo de estar así. Porque ya he sido bañado, pero necesito confesar mi pecado. Y hermanos, qué hermoso cuando podemos confesar con libertad nuestros pecados. ¿Cómo sentimos que el Espíritu Santo vuelve en nosotros esa frescura de la comunión? Ese deseo de estar con Él. Ese deseo de disfrutar de la compañía, de la presencia y de la comunión de los hermanos. Porque eso es lo que el Señor desea. Hoy compartimos en la mañana un pasaje en Lucas capítulo 22. Y Él nos decía esa expresión, cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros, cuánto he deseado. Lucas 22 es el pasaje paralelo de lo que vamos a ver ahora en Juan capítulo 13. Y 2 versículos de Lucas 22 dice así: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo. El que le va a entregar está con él en la mesa, dice Jesús. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Este pasaje paralelo es el que vamos a ver ahora. Porque seguimos con Juan capítulo 13, queridos hermanos. Versículo 14. Versículo 13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
Qué interesante. Si yo me dejo lavar por el Señor, si yo confieso mis pecados, mi actitud cambia hacia el Señor. La actitud del Señor hacia mí nunca cambia. Él me busca, aunque le fallo, aunque me equivoco, aunque me rebelo, aunque soy desobediente. Su actitud siempre es de amor, de gracia y de misericordia. Pero soy yo el que cambia de actitud cuando estoy sucio. No me dan ganas de leer la Biblia. No me dan ganas de orar. No me dan ganas de hablar del Señor. Y a veces no nos damos cuenta y nos ponemos en negación como Pedro. Y no dejamos que el Señor trabaje. Ahora el Señor dice en el versículo, a partir del versículo 13, que Él tiene formas de demostrarnos el interés hacia nosotros. Y Él está atento de algunas cosas. Por ejemplo, el versículo 14 dice que Él está atento de lo que decimos. Y el verso 13, me llaman maestro y me llaman Señor. ¿Alguna vez me puse a pensar cómo yo me refiero a Cristo? ¿Alguna vez me puse a pensar cómo yo hablo de Cristo a los demás? Él sí está atento, ¿eh? Le llamo maestro. ¿Qué quiere decir que lo llamo maestro? Que acepto su enseñanza, que acepto su doctrina, que acepto su consejo, que acepto su mandamiento. Cuando le digo maestro, ¿realmente es así? Cuando le digo Señor, ¿qué es? ¿Una muletilla? ¿Es algo que anticipo al nombre de Cristo? ¿O realmente estoy diciendo que Él es el amo, que Él es el dueño, que Él es el que controla? Miren cómo el Señor demuestra amor atendiendo lo que yo soy, a través de lo que hago y a través de lo que digo. ¿Pero por qué digo de lo que hago? Porque dice el verso 14 que podemos servir con humildad. Y no solo quiere que sirvamos, dice que quiere que le imitemos. El Señor demuestra interés hacia nosotros, dándonos esta oportunidad, que nuestro hablar cambie y nuestra manera de actuar cambie. Y cuando digo servir, no estoy hablando solamente de ministerios públicos. Estoy hablando de aquello que a veces no se ve, pero que el cuerpo de Cristo lo está necesitando. El saludo, la visita, el cuidado, la ofrenda. Porque el Señor puso un ejemplo muy claro: se tienen que lavar los pies unos a otros. Y no solo el Señor mira lo que decimos y lo que hacemos, sino que en el versículo 16 el Señor está atento de lo que reconocemos. Porque Él quiere que reconozcamos que no hay nadie mayor que el Señor. Y quiere que reconozcamos que no hay nadie mayor que el que le envió. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida de reconocimiento de la persona del Señor y de la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Le reconocemos? ¿Los demás le reconocen al Señor en nosotros? ¿Los demás reconocen en mí el contacto y la comunión con Dios? Eso es lo que Jesús le está enseñando a cada uno de sus discípulos. Y por último,
No solo lo que digo, lo que hago, lo que reconozco, también dice el verso 17, que Él se preocupa de lo que sé, porque vuelve a hablar, y si estas cosas las sabéis, sos bienaventurado, si las hacéis. Saber va acompañado de hacer. Saber por saber no tiene sentido. Saber como un cúmulo de conocimiento no tiene sentido si no va acompañado de este cambio que el Señor esperaba en cada uno de sus discípulos. Y para ellos esto fue un golpe. Y ahora vino el momento de demostrar el amor. Así como demostró el amor lavándole los pies, ahora va a demostrar el amor en medio de la traición. Versículo 18, hermanos. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que reciba al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Queridos hermanos, 3 versículos para entender cómo Jesús ama en la manera en que hace las cosas. Querido Edgardo, yo te aviso ahora antes que las cosas pasen. Qué lindo es contar con su palabra. Qué lindo es saber cómo su palabra nos advierte, nos enseña, nos aconseja y nos previene de cosas que van a pasar y que nos van a golpear y que nos van a derrumbar y que nos van a escandalizar y que nos van a hacer dudar. Pero yo se los digo ahora para que crean. Esto estaba así anunciado. Él ahí menciona la profecía que alguien íntimo le iba a entregar. No podemos dudar del amor de Dios y de su plan maravilloso, aunque no lo entienda, aunque me cueste y aunque sufra. Pero dice 2 expresiones que me conmueven. Generalmente tomamos la última. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y es cierto. Y querido amigo, si vos no tenés a Cristo, querida amiga, si todavía no has entendido que Jesús es el único camino para ir al Padre, Jesús te lo está diciendo. El que me tiene a mí, tiene al Padre. El que me recibe a mí, recibe al Padre. Recibe al que me envió, recibe su amor, recibe su gracia, recibe su perdón, recibe su misericordia. ¿Cuál es la condición? Recibirle a Él. ¿Le has recibido? ¿Le abriste tu corazón? ¿Te arrepentiste? ¿Le pediste perdón? ¿Confesaste tu necesidad espiritual? Si eso no pasó, no has tenido el baño. Si eso no pasó, no te está importando la limpieza. Pero hoy es el día, hoy es el momento. Pero el Señor antes dice otra expresión que no muchas veces la tenemos en cuenta. El que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y ahí, hermanos, estamos involucrados todos nosotros en 2 aspectos.
Primero, para aquellos que somos del Señor, cuidado. Cuidado con que se nos suba a la cabeza esta idea de que somos los grandes enviados. Somos los únicos enviados. Somos los ilustres enviados. Y como somos los enviados, tienen que hacer lo que queremos. No es eso lo que el Señor está diciendo. Queridos hermanos, que sepamos tener la humildad de reconocer que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, aún con nuestras debilidades y con nuestras flaquezas. Él quiere que seamos instrumentos útiles en sus manos, vasijas de barro hechas con su propia mano para la gloria de su nombre, aunque no lo pueda entender. Pero también hay una reflexión para aquellos que a veces rechazan la palabra porque miran al que la está trayendo. Mirá quién me viene a hablar. Mirá quién me viene a dar consejo. Mirá de quién viene esto. Cuidado. Porque más allá de nuestros problemas personales, el Señor nos usa. Y Jesús dijo: el que recibe al que yo envío. Y nos ha enviado a testificar, nos ha enviado a predicar, nos ha enviado a dar testimonio, nos ha enviado a vivir la vida de Cristo, iluminar con la luz de Él. Y algunos nos rechazan porque ven nuestra persona en lugar de ver a aquel que nos envía. Y termino porque el tiempo avanzó. A partir del versículo 21 hasta el versículo 30, queridos hermanos, es el peor momento para Judas porque no hay vuelta atrás. Dice el verso 30: cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya la noche. No hubo vuelta atrás para Judas. Hasta ese momento uno ve a partir del versículo 21 que hay dudas, que hay timidez, que hay miedos, hay sospechas. ¿Cómo que uno de nosotros va a entregarle? ¿Seré yo? Pedro no se animaba. Lo mira Juan, le guiña el ojo, le hace un águila. Dale, aprovechá que estás al lado, recostado en su costado, por favor preguntale, ¿quién va a ser? Todo porque el Señor sabía que en medio estaba el que le iba a entregar. Pero hasta ese momento, Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse. Cuando uno compara el verso 2 del capítulo 13, dice: cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. El diablo trabaja poniendo cosas en el corazón. Pero ahora en el verso 26, miren la expresión que utiliza el evangelista. Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote. Y después del bocado, el Señor lo amó hasta en la traición. Le dio de comer, le dio el bocado. Y después del bocado, Satanás entró en el corazón. Querido amigo o amiga, si vos no entendés que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades de maldad que controlan tu corazón, que controlan tus pensamientos, que controla tu vida, nos pone triste. Pero no tenemos otra forma de contarte lo que realmente pasa hoy en la humanidad.
No solo Satanás pone pensamientos y dureza en el corazón, termina entrando en el corazón. No hay otra explicación para entender lo que está pasando en el mundo. No hay otra explicación para ver lo que hacen aquellos que están en eminencia en los gobiernos y que no le importa lo que está pasando con los seres humanos. No hay otra explicación para explicar las guerras, las matanzas. Satanás entra en el corazón. Y cuando Satanás entra, el resultado lo da el verso 30. Salís, te alejas de la presencia del Señor. Judas se levantó y se fue. Ya no podía estar ahí. Hasta ese momento. No va a tener otra oportunidad. Podría después arrepentirse, pero no se arrepintió. Volvió con ese grupo para capturar al Señor. Y mirando al Señor, el Señor le dijo: con un beso me entregas. Y concretó lo que Satanás puso en su corazón. ¿Qué es lo que hace Satanás? Dice: era ya de noche. Te hace ir de noche, te hace ir en tinieblas, te hace ir en la oscuridad. Queridos amigos, el Señor nos da tantas oportunidades para conocerle, tantas, que un día Él nos lo va a mostrar en su presencia. Las veces que el ser humano le rechaza, las veces que el ser humano no acepta su gracia, las veces que el ser humano vuela con sus pensamientos en lugar de ser sumiso al Espíritu Santo, que hoy está trabajando, porque el Espíritu hoy trabaja para salvación y para vida eterna. Vamos a orar. Padre amado, queremos darte gracias que nos das esta oportunidad a través de tu palabra de ver el amor de Jesús sirviendo, pero también anunciando su final. Padre amado, después de muchos siglos nosotros tenemos el enorme privilegio de contar con tu palabra. Tu palabra nos instruye, nos advierte, nos enseña, nos aconseja. Rogamos que en esta mañana, si hay alguien en medio nuestro que no te conoce, que pueda acudir a la fuente de vida inagotable que es Jesucristo. Si en esta mañana hay alguien que sus pecados es un impedimento para la comunión con Dios, que pueda ver en la sangre de Cristo, la sangre del Cordero que limpia de todo pecado. Si entre nosotros, Padre, hay alguien con un corazón rebelde, indeciso, con dudas, Padre, haz tú la obra, que tu Santo Espíritu trabaje. Que podamos volver arrepentidos a la comunión contigo. Que podamos ser guiados por tu Santo Espíritu para disfrutar la comunión con aquellos hermanos a quienes el Señor ha puesto a nuestro lado, para juntos transitar este mundo hasta que estemos en tu presencia. Ayúdanos a cada uno de nosotros que te conocemos para ser humildes siervos que te imiten. Que no busquemos nuestra propia gloria, sino la gloria de tu nombre. Que tengamos suficiente comunión contigo para poder mostrarles a los demás que la comunión es real. Es algo que se vive todos los días. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por el Señor Jesucristo.
despídenos con tu bendición. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.